No, está bien. Hermanos, cuando nosotros pensamos en vivir la sana doctrina, una de las doctrinas que afirmamos acerca de la salvación es la seguridad que hay en Cristo. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el joven rico? ¿Alguien se la acuerda? Si no se acuerdan, está en Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Allí está la pregunta del joven rico, que fue respondida cabalmente por Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien la encontró? ¿Tienen Biblias, hermanos? Si no, siéntese al lado de un creyente, decían antes. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo respondió Jesús? Debes cumplir la voluntad de Dios y los mandamientos. Sí, yo eso lo hice siempre, desde que nací. Bien, le dijo Jesús, pero te falta una cosa. En el caso de él, no para todos, pero siempre falta una cosa, por más excelente que seas. Para el caso del joven rico era que se había olvidado de compartir la bendición. Y dice, la mitad por lo menos, o todo, dalo a los pobres. ¿A quién le dijo la mitad? No hizo falta, Zaqueo dio la mitad. Pero le dijo, dalo todo a los pobres, y entonces vení, seguime. Y no pudo, se fue. Si yo pregunto qué debo hacer, la pregunta está mal formulada, porque me entro en algo imposible. Es imposible hacer algo para ser salvo. No se trata de lo que vos podés hacer, es la obra de Cristo. Y Pablo en Romanos dice otra cosa que es muy interesante. Si declaras, esto dice la NTV, está muy linda, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Nosotros tenemos la Reina Valera, me cuesta leerlo porque uno tiene la Reina Valera que decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué pasó con este texto? ¿Es cierto? Absolutamente cierto. El problema de este texto que se convirtió en un ritual. En un ritual. De boca para afuera. A ver, confesá, Jesús es el Señor, lo confieso, Jesús es el Señor, y ya está. No sirve de nada. No son palabras mágicas. No son palabras mágicas en el nombre de Jesús cuando termino la oración. Estoy diciendo, si es, Señor, tu voluntad, sea hecha tu voluntad y no la mía. Eso estoy diciendo cuando digo en el nombre de Jesús. O pido conforme a la voluntad de Jesús, porque Jesús dijo, yo voy a hacer lo que ustedes pidan, no, lo que pidan en mi nombre. Entonces, hay una dificultad en la inseguridad de salvación o en la inseguridad de nuestra fe que queremos ponerle un clavito más a la cruz, por las dudas. Queremos poner una pequeña palanca, hay que hacer algo, queremos hacer algo. Y no hace falta, hermanos, ya no hace falta. No es necesario, Cristo hizo todo. Él es el único y suficiente Salvador personal. Pero esto es tan difícil de aceptar por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autonomía, nuestra autosuficiencia, que siempre queremos agregar algo más. Y entonces tenemos que volver a recordar en dónde está la seguridad de salvación. ¿Está en tu cumplimiento de las normas, de los mandatos del Señor? ¿Esa es tu seguridad que desde niño has guardado todas las enseñanzas? Y vas a buscar lo que te falta, porque siempre te va a faltar algo para sentirte seguro. Hermano, vas a fallar, estás condenado al fracaso, no al éxito. Entonces tenemos que mirar a lo largo de toda la Biblia que la obra de salvación es la obra de Dios. Es la obra de Dios, del Espíritu y de Jesucristo. Jesucristo humanamente hizo un aspecto, el Espíritu Santo sigue trabajando, es decir, Dios siempre trabajó para salvarnos. Esa obra bendita de Dios es la que nos da seguridad. Por eso, nosotros que buscamos tener seguridad, que necesitamos buscar seguridad, la tenemos que buscar a partir de lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted compró un auto?
Usted quiere el título que diga que el auto ahora es suyo. Bueno, la seguridad está en la palabra de Dios, no en nuestras, en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros podemos sentirnos inseguros. Podemos sentirnos inseguros al orar si es que la persona se va a sanar o no. De Dios depende la sanidad. No la puedo prometer. Pero si de algo estamos seguros es que si confesás tu pecado, Cristo, Dios es fiel y justo para perdonarte. En eso sí estamos absolutamente seguros. Porque Dios nos promete perdón y Él ofrece la salvación. En el caso de Nicodemo, si ustedes pueden buscar en Juan capítulo 3, allí está el encuentro de este hombre que era principal de los judíos, era una persona importante, una persona religiosa, una persona que estaba buscando a Dios. Algunos sobreenfatizan que vino de noche. Yo creo de noche porque era el único momento que Jesús tiene libre. ¿Se acuerdan? Zaqueo y otros que buscaban verlo durante el día era muy difícil. Y evidentemente Nicodemo quería hablar con Jesús profundamente. Y Jesús lo atiende, lo recibe, como a muchas otras personas que notamos en el Evangelio de Juan, a la que Jesús le dedicó mucho tiempo, en forma especial esos diálogos. Y allí dice que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Miren cómo reconoce a Jesús. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cuál fue la pregunta de Nicodemo? Nunca hizo ninguna pregunta. Pero Jesús sabía por qué venía. Y allí viene el diálogo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, dijo Jesús, que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, no era fácil de convencer Nicodemo, nosotros tampoco. ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Todos tenemos la capacidad de entender muchas cosas y sabemos muchas cosas, pero hay cosas que las revela el Espíritu Santo. Si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, que nos puede revelar el plan de Dios en nuestras vidas. Y entonces va a llevar mucho tiempo para que Nicodemo pueda comprender cabalmente de qué se trataba esa salvación que estaba en proceso y que pronto se haría visible en la obra de Jesús. Hermanos, tenemos que tener cuidado con el ritualismo, porque los rituales que pretenden poner palancas a la salvación son banales, no sirven, no alcanzan. Pero si reconocemos la obra, que es una locura, esa obra que es maravillosa y que nadie puede comprender, ni los griegos ni los judíos, nosotros estamos ante algo que jamás vamos a llegar a comprender totalmente. Ese es un primer problema. Nuestra comprensión no abarca todo lo que Dios hizo por nosotros. Buscar entender es un problema. Es un problema porque no vamos a hacer nada si no lo entendemos. No es así. No es real si no lo entendemos. No es así. Nosotros mismos no sabemos cómo llegamos hasta acá. Cómo nacimos, no lo entendemos totalmente. La gestación no se puede describir, pero no comprender absolutamente. Nuestro límite racional
no debería impedirnos el proceso de salvación. Porque tenemos que aceptar que es un misterio de Dios, que aunque está revelado y explicado, nuestra capacidad es sumamente limitada. Pero podemos comprender lo suficiente. Usted cuando compra uno de estos televisores nuevos, ¿lee todo el manual y entiende todo antes de encenderlo o lo enciende antes de leer el manual? Bueno, así nos pasa en la vida cristiana. Empezamos la vida cristiana ignorando muchas cosas, creyendo que algunas cosas están bien y no es así. Pero tenemos que aceptar que la revelación de Dios es suficiente para nuestra salvación. Y esa revelación pone a Cristo en el centro. En ese diálogo de Nicodemo con Jesús, notamos que Nicodemo quiere entenderlo todo racionalmente y Jesús le dice, ni lo intentes. Ni lo intentes, probalo, probalo. ¿Usted entiende los medicamentos que toma? ¿Entiende cómo está hecha? Hay cosas que uno ve en la comida y dice, ¿y esto qué es? Y nos dicen algo, porque hay presentaciones que no sabemos, la comida china, ¿no? Pero tenemos que intentar entenderlo. ¿Quién lo hizo? Está bien las preguntas, son válidas, pero hay un punto donde yo debo confiar que el que preparó la comida, el médico, sabe más que yo. Sabe más que yo. Y Dios sabe, por supuesto, muchísimo más que nosotros. Jesús procuró ayudar a Nicodemo a aceptar su límite en su racionalidad. ¿Quiénes tienen la vida eterna? Todos aquellos que han nacido. Usa una figura extraordinaria que ya Juan viene desarrollando en el capítulo 1. Me acuerdo de la Cruzada 79 que teníamos una remera, los del coro, que decía nacer de nuevo la propuesta de Jesucristo. No sé quién estuvo en la Cruzada 79 en el Luna Park. Este concepto es un concepto maravilloso, porque por eso la Biblia también refiere a nosotros como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo en el momento en que aceptamos la obra de Jesús en nosotros. Y milagrosa obra y misteriosa se produce en nosotros en el momento que creímos y el Espíritu Santo mora en nosotros, nos declara propiedad de Dios, nos santifica para Dios, nos purifica para Dios, nos capacita para servir a Dios. Esta obra jamás la podríamos entender completamente, pero sí la podemos comprobar y experimentar, como dice Pablo en Romanos 1. Empezá a obedecer al Señor. Después que fuiste perdonado, después que fuiste justificado, apartate del mal y vas a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros podemos recibir la vida cristiana sencillamente a partir de una decisión de fe en Jesucristo. Ninguna persona es salva si no resuelve aceptar a Jesucristo, si no lo decide personalmente. Si no decide aceptar a Jesucristo, está ejerciendo el libre albedrío que Dios nos ha creado. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal, pero claramente debemos prepararlos para el momento en que ellos van a vivir como adultos en libertad y van a poder vivir lo que ellos realmente quieren hacer. Y si ellos no aman de corazón al Señor, entonces lo estamos simplemente controlando. Nosotros tenemos que vivir guiados por el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te controla. Cada mañana tenemos que intentar tomar la cruz, seguir al Señor y buscar en la palabra para ser guiados, confirmados por el Espíritu Santo. Es una experiencia continua. Uno dice, Señor, lléname. ¿Y por qué el Espíritu no nos puede llenar? Porque estamos llenos nosotros de otras cosas. Haced morir a lo terrenal para que se produzcan las obras del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo de Dios que nos haga ver nuestros propios pecados y confesarlos a la luz de la gracia de Dios en Jesucristo. Y entonces no es culpa de Dios que nosotros no estemos viviendo plenamente la salvación. ¿Cómo se realiza ese nuevo nacimiento? La Biblia explica esta figura en otros lugares también. Es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es la iniciativa de Dios buscándonos y hablándonos. Dice allí, respondió Jesús, de cierto te digo que al menos que uno nazca del agua y del Espíritu. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos hable, nos ayude a hacer la voluntad del Señor, aunque no la podamos comprender en forma absoluta. Dice, por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Es la semilla que el sembrador siembra, que encuentra un buen terreno donde puede fructificar. Pero esa semilla es la obra del Espíritu Santo. Si hay piedras, si hay espinas, si hay otras cosas, eso va a ser infructuoso. Pero si la palabra de Dios cobra lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, porque es la palabra del Señor, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. El señorío de Cristo se manifiesta en obediencia a Jesucristo. Fíjense que el ladrón de la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Nicodemo? Tú vienes de parte de Dios. El señorío de Cristo es clave. Es el primer paso para aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo dice que tenemos que hacer para nuestra salvación. Por eso la obra del Espíritu Santo trabaja en nosotros y trabaja en los pecadores también. En el momento en que el pecador arrepentido confía en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón, tiene vida eterna, nace a la familia de Dios. Es la respuesta del hombre ante la revelación de Dios, de su palabra y el mensaje. Nosotros tenemos que predicar la palabra, ayudados con la palabra del Espíritu Santo en nuestro corazón como predicadores, pero también sabiendo que Dios obra en los corazones, para que esa palabra tenga asidero. Y ustedes ponen, yo pongo la boca y ustedes ponen los oídos para que oír lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Es una obra maravillosa la predicación. Y es una obra maravillosa oír la palabra de Dios sobre todo. Pero entonces, Pedro dice, da testimonio. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente, de semilla corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. El medio es el mismo Espíritu Santo que inspirando la palabra a través de muchos siglos a hombres que fueron instrumentos de Dios, hay una palabra de Dios eterna para nosotros. Pero esa misma palabra que leemos se vivifica en nuestro corazón y se ilumina por la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Juan 1, 12 y 13, a todos los que le recibieron, no los que hicieron, los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho a ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, sino de la voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacer de nuevo es la obra de Dios en nosotros. Él produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Es la obra de Dios, el opus dei, como dicen algunos. Dios lo afirmó a sus discípulos reiteradamente. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es la obra de la palabra de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ese nuevo nacimiento, esa decisión de fe en Jesucristo es la base primera de nuestra seguridad de salvación, porque es la obra de Dios. No depende jamás de mis obras para salvarme, pero produce en mí buenas obras que Dios también preparó de antemano para que andemos en ellas. Todo es para gloria de Dios. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Es necesario que la confesión, las buenas obras sean visibles en el mundo, porque ustedes son la sal y la luz. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es importante. ¿Se puede perder la vida eterna? No, porque no sería eterna entonces. Uy, está muy chiquito la letra en el PowerPoint, ¿no? Uy, Señor, perdonen los que no la leen o no llegan. Después puedo mandar las notas si quieren. Esto es parte del curso que damos siempre a los nuevos miembros, a los nuevos creyentes, a los que piden bautismo. Tratamos de ayudarlos a tener esta seguridad. La seguridad está en Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede acusar, hermano? El diablo es el acusador. Tenemos que tener mucho cuidado con el
las calumnias, con hablar mal de otros, que puede ser cierto, pero no predicamos juicio, predicamos la gracia. Todos debemos reconocer nuestras faltas delante del Señor, y a veces si la hemos hecho contra el hermano. Pero la salvación no depende de que vos seas perfecto a partir de ahora. Eso es imposible. Algunos libros antiguos decían, ¿qué va a pasar si vas al cine y el Señor viene? Le vas a pedir que termine la película, por lo menos. Era terrible. Era terrible. ¿Cómo se puede perder la salvación yendo al cine? Y las películas de antes, a lo sumo un beso al final. Y hermano, ahora ya al quinto sótano del infierno te vas con algunas películas. Hermano, todos tenemos dificultades en nuestras luchas interiores. Pero de eso no depende, que no nos equivoquemos jamás, no depende nuestra seguridad de salvación. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es darnos vida, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucito al día final. Es tremenda la cantidad de textos que hay. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47, no tendrá, tiene vida eterna. Nosotros también podemos, como dije, podemos recibir la vida eterna a partir de una decisión de fe. Y no se puede perder, aunque no lo comprendamos o no lo entendamos adecuadamente, porque esta es la obra de Dios en nosotros. Nosotros podemos tener vida eterna por creer en Cristo y no saberlo, no comprenderlo. Esto es increíble, pero es así, sucede. Cuando Juan escribe a los creyentes, en medio de una confusión de un grupo que decía que nosotros tenemos el conocimiento, somos los gnósticos, los que tenemos toda la revelación, y decían muchas cosas asombrosas, increíbles, y hasta negaban la obra de Cristo, en fin. Él dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tengas vida eterna. Hermanos, es bueno saber muchas cosas. Y estos iluminados decían, nosotros sabemos más que ustedes, conocemos más que ustedes. Y entonces Juan dice, el que dice que ama a Dios, ¿a quién no conoce? Pero no ama a su hermano, ¿a quién conoce? Hay algo que está mal acá. ¿Conoce o no han experimentado nada? Conocer en el hebreo es experimentar. Por eso se aplica en muchos sentidos esta palabra. Aprender, vivir lo que decimos creer. Pero a veces vivimos cosas que no comprendemos totalmente. No tiene ninguna importancia, hermano. Mi nieto va entendiendo de a poco que yo soy el abuelo. Pero de entrada no me dijo abuelo. Y quizás no sabe bien por qué soy el abuelo. Porque soy el papá del papá, qué sé yo. No importa. Pero lo va viviendo, lo va experimentando. ¿Qué problema hay que no entienda muchas cosas? Nosotros no tenemos que basar nuestra seguridad de salvación en el conocimiento, en más conocimiento y pretender que tenemos más que otros. Por eso dice, yo les escribo esto, y Juan intenta aplicar. Santiago hace lo mismo, tú dices que tienes fe, pero no hay nada que lo evidencie. Busquemos sabiduría de lo alto, dice Santiago. Podemos estar convencidos de tener vida eterna en Cristo. Convencido significa que yo entendí lo esencialmente necesario para entender que Cristo hizo la obra completa, perfecta y suficiente por mí. Por eso dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en tu corazón es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Yo no te puedo convencer. Yo solo hablo a tu oído, a tu comprensión, pero hay algo mucho más profundo
que es la obra del Espíritu que te da paz, que se manifiesta en vos, y vos te das cuenta que hay algo allí en la palabra de Dios que te alienta tu fe. Por eso los discípulos de Emaús, camino a Emaús, estaban terriblemente desilusionados porque no entendían lo que estaba pasando, por qué había pasado y qué era lo que estaba sucediendo, si venía el Mesías, si no era el Mesías. Estaban terriblemente confundidos. Y cuando Jesús les recuerda el plan de Dios, dice, ardía nuestro corazón, ardía, había fuego en el corazón. Esa es la experiencia que buscamos, una experiencia que se expresa, que se reconoce, que se ve, pero que nace del corazón donde el Espíritu Santo está trabajando. Hermano, desde afuera, usted no va a poder encender el fuego. Es inútil, es un fuego extraño. El único fuego que ardía, según la tradición, es el fuego que encendió Dios. El fuego de Elías, que viene de arriba. Es inútil, te va a danzar 2 horas, va a estar ahí como los profetas de Baal. Hermano, no, ese culto no terminó bien. Nosotros no dependemos de nuestros sentimientos, sino en la confianza en las promesas de Dios. Dios ha cumplido lo que prometió y va a cumplir todo lo que prometió. Y esperamos y vivimos como los héroes de la fe en las promesas, aunque muramos sin ver el cumplimiento de las promesas como la segunda venida. Pero estamos afirmados, confiados, como usted está sentado en la silla, confiado que lo va a sostener. No hace falta entender tanto, racionalizarlo tanto, pero sí comprender lo esencial, que son las promesas de Dios que alientan mi fe. Tengamos cuidado con nuestras propias ideas de lo que dice la Biblia. Seamos prudentes en buscar en la palabra de Dios lo que realmente Dios promete y no tomar a la ligera inventando nuevas promesas o nuevas cosas que debemos buscar confianza. Nosotros no nos guiamos por los sentimientos los ha creado Dios y son muy buenos. Es saludable percibir la vida a través de nuestras emociones y también, por supuesto, de nuestra mente y de nuestra voluntad. Pero finalmente la responsabilidad está en lo que decidimos, en lo que resolvemos, cómo gestionamos nuestras emociones y nuestros conocimientos. Pero allí entonces, me acuerdo que había un folleto en la campaña de Billy Graham de un trencito, ¿se acuerdan? Que decía, ponga la locomotora adelante. ¿Cuál es la locomotora? No son los sentimientos, pero es uno de los vagones los sentimientos. Cristo va a sanar la forma en que percibimos emocionalmente las cosas y las experiencias pasadas, presentes, futuras. Nos va a sanar emocionalmente, pero debemos poner primero la obra de Cristo. Él va a sanar nuestras emociones a través del perdón, de la gracia, de la restauración. Hermanos, necesitamos estar oyendo permanentemente la palabra de Dios y confiar en esa seguridad de salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de vuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Cuando uno leía 1 Pedro, creo que es, que habla de la herencia, que está reservada, hay un montón de palabras difíciles de leer, inmarchitable, no sé cuántas más. ¿Vieron? Me tocaba leer eso en la clase bíblica, estaban las chicas ahí, yo parecía un tartamudo tratando de entender de qué se trataba. Pero Pedro usa tantas palabras difíciles para decir, está tan asegurada la salvación, como si estuviera en el mismo cielo, en la presencia de Dios, no en una caja fuerte, no en mi cabeza, no en mi corazón. No lo tenemos acá en la iglesia, en un lugar donde usted va y toca y dice, acá está guardada la salvación. La salvación la vamos a percibir absoluta y plenamente cuando Cristo venga y estemos con Él. Ahí vamos a darnos cuenta de todo lo que significaba esa salvación. Hermanos, había un mendigo y un millonario. Había un millonario que tenía muchísimo dinero, como todo millonario. Era honesto.
Vamos a suponer que era honesto. Porque siempre pensamos que los millonarios son todos chorros. Vamos a suponer que era honesto. Y entonces, con toda su honestidad, habló con este mendigo y le dijo, quiero darte dinero. Abrí una cuenta en el banco y puse 100.000 millones de ¿qué? Patacones, dólares, euros. ¿Qué más le gusta, hermano? Agréguele cero. ¿Cuánto vale el cielo? Con calles de oro, yo qué sé. Pero vamos a suponer. Y entonces, en ese momento el mendigo estaba desnudo, muriéndose de hambre, y no lo sabía, no sabía que tenía esta cuenta. Y cuando el millonario se lo dijo, dijo, ah, bueno, gracias. Este tipo es una locura. Es una locura la salvación. No tiene sentido. ¿Cómo me va a regalar? Es una locura. Y siguió viviendo con hambre miserablemente. Uno le da la promesa, la palabra, pero el otro no lo cree, no lo acepta. Eso es terrible. El millonario, siguiendo un poquito las posibles, elige tu propio destino. ¿Vieron esos libros que había antes? El millonario le dijo al mendigo que estaba el dinero en el banco, pero el mendigo no le creyó y continuó muriéndose de hambre. Entonces otra opción podría ser que el millonario puso el dinero en el banco, el mendigo dijo que le creía, pero nunca fue al banco. El millonario estaba recontento porque ya había hecho la obra de caridad, ya estaba, y dijo, ahora el mendigo este va a cambiar toda su vida. Pero el mendigo no lo creyó. Nosotros tenemos ejemplos a nuestro alrededor de gente que vive muy miserablemente y no sabe lo que Dios ofrece. Hay gente que escuchó, pero no lo cree. Hay gente que dice que sabe lo que Dios ha hecho, pero no lo ha recibido, no lo ha experimentado todavía. Pero vamos a suponer que la historia termina bien. Los finales felices siempre son lindos. El mendigo va, pone el dinero en la cuenta, se lo dice al mendigo. El mendigo se entera de esto y entonces le cree, se alegra y va al banco. Y así como estaba. Y entonces va y lo miran todos diciendo, oh, este viene afanado, cuidado, cuidado. Y dice, mire, yo soy fulano de tal, Justo Hanse, vengo acá, porque dicen que hay una persona que no me dijo el nombre, puso mucha plata a mi nombre, acá está mi identidad. Y el coche dice, vamos a ver. Y voy, sí, así es. Es cierto, acá tengo el documento. Es cierto. Lo felicito, pase por acá, le da el café. ¿Vieron cómo ya cambia la cosa? ¿Cuánto va a retirar? No sé. Deme 1.000 pesos. ¿Qué haría un mendigo? Para hoy me alcanza. Como el que se sacó la lotería, ¿vieron? Al otro día, ¿qué va a hacer? Va de vuelta. Ya lo reciben con café. Entonces, ¿qué hace? Pide un poquito más, porque dice, me quiero cambiar la ropa. Y empieza a cambiar su apariencia. Y al tercer día va y dice, mire, siempre quise estudiar y nunca pude. Y retira y paga un curso. Y así va aprendiendo y así va cambiando su vida. Dice, quiero hacerme un tratamiento en la piel porque es carísimo, pero tengo todas las llagas, todas las heridas, están en la calle. Y después dice, me voy a comprar una casa, ¿alcanzará? Sí, le dice el tipo. Y así empieza a vivir. Ahora, hermano, ¿cómo vivimos nosotros teniendo una salvación tan grande? Hay un proceso que Cristo inició en la cruz, que sacó tus pecados, tu culpa, y que te ha puesto en condiciones de vivir bien y de elegir cómo vivir de acuerdo a la obra del Espíritu Santo en tu vida. La pregunta es si vos querés, si querés o no querés. Y querer es aceptar lo que Cristo hizo, cada día tomar la cruz y seguirle. Querer siempre, anhelarlo siempre. Procuro alcanzarlo, dice Pablo. Seguir creciendo en esa salvación. Nicodemo aparentemente comprendió más de lo que entendió esa noche a lo largo del ministerio de Jesús.
Y Él fue el que ayudó para la sepultura del cuerpo de Jesús. Hermanos, hay una fe que puede estar en nosotros, muy incipiente, llena de dudas intelectuales. No importa. Lo importante es que vos estés viviendo en tu vida el milagro de la obra de Jesucristo, el milagro que se inició desde la creación, con la promesa que de un hijo, de un hombre, de una mujer, nacería el Salvador. Y creer que Cristo obró para salvación, que Dios obró a lo largo de toda la historia para salvación. Parte lo comprendemos, lo sabemos, pero parte tiene que ver con nuestra decisión. Y lo primero, como Dios le dijo a Abraham, tenés que salir de toda la mundanalidad, de todo lo que te arruina, e ir hacia adelante a la tierra que te mostraré. Hay que caminar de acuerdo a las promesas de Dios que vamos entendiendo. Y a medida que las experimentamos, vamos a comprender otro paso para dar y otro paso para dar. Y eso es maravilloso. Quizás hay alguien acá que tiene dudas, yo quisiera afirmarlo, pero quizás hay alguien que nunca tomó una resolución de aceptar la obra que Cristo hizo. No se trata de lo que vos podés hacer. Las religiones, la mayoría de las religiones, ofrecen cosas para hacer. En este caso, Cristo hizo lo necesario y suficiente por nosotros. ¿Lo vas a recibir o vas a seguir como estás? Esa es la clave. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana estamos delante de ti agradecidos profundamente porque nos has dado el honor de ser llamados tus hijos. Y como hijos tuyos, Señor, queremos una y otra vez vivir de acuerdo a esta condición, a esta posición tan hermosa en la cual tú nos has dignificado, nos has santificado. Señor, ayúdanos. Pedimos que tu Espíritu Santo siga completando la obra en nosotros hasta que la podamos disfrutar perfectamente en tu presencia. Señor, en parte conocemos, en parte predicamos, pero el amor entre nosotros es fruto del amor tuyo hacia nosotros. Y así como tú nos has perdonado, ayúdanos a perdonar y a pedir perdón. En el nombre de Jesús. Amén.